Hola, esta es la exposición del video pregrabado. Mi nombre es Kevin Joel Rivera y soy alumno de la clase de programación, sección 1101 del licenciado Mauricio Arturo Martínez. En mi caso se me asignó que resolviera el siguiente problema en C++, que dice así: sea la matriz cuadrada A n por n, donde cada elemento A y por J se encuentra en la fila I y en la columna J. El problema me pide que calcule e imprima el producto de los elementos de la diagonal principal. También la suma de aquellos elementos para los cuales I menor que J. El cuadrado de la suma de los elementos si I es mayor que J. Bueno, lo primero que debemos tener claro, ¿qué es una matriz cuadrada? Para ello vamos a ver una pequeña definición. Una matriz cuadrada es una tipología de matriz muy básica que se caracteriza por tener el mismo orden tanto de filas como de columnas. Para ello vamos a ver un cierto ejemplo. Cuando me habla de orden, me están diciendo que tiene el mismo número de filas así como de columnas, como este ejemplo de esta matriz 4×4, que tiene 4 columnas, 2, 3, 4, y también tiene el mismo número de filas. Sería 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces el primer inciso del problema me pide el producto de los elementos de la diagonal principal. Muy bien. ¿Qué es la diagonal principal de una matriz cuadrada? La diagonal principal de la matriz es una línea recta imaginaria con pendiente negativa que empieza por el extremo superior izquierdo y acaba en el extremo inferior derecho de tal matriz, que sería en este caso esta línea amarilla. Muy bien. El segundo inciso del problema me pide la suma de aquellos elementos para los cuales I menor que J. Debemos tener claro que cada elemento de la matriz tiene su índice. Y este índice me va a indicar la posición de cada elemento en la matriz. Por ejemplo, 1 está en la posición 0, 0. El número 3 está en la posición 0, 1. Quiere decir en la fila 0 y en la columna 1. 5. 5 está en la fila 0 y en la columna 2. Este 3 está en la fila 1 y en la columna 0. Muy bien. Se dirá, ¿por qué las columnas y filas se comienza a contar en 0? Bueno, una cosa que debemos de tener en claro, que cuando inicialicemos una suma en C++, debemos de inicializarla en 0, para que no nos afecte en el resultado de la suma. Si lo inicializamos en un valor diferente de 0, entonces este afectará el resultado de la suma. Bueno, ya volviendo a la diagonal principal, me están pidiendo el producto de sus elementos. Algo que debemos tener en claro es que la diagonal principal cumple una condición, y esa condición es que su número de filas va a ser igual a su número de columnas. Como por ejemplo, 1 estará en la posición 0, 0, 8 estará en la posición 1, 1, 5 en la posición 2, 2, así sucesivamente. Entonces el producto será todos estos números multiplicados que cumplan la condición que sean de igual fila e igual columna. Ahora, para la suma de aquellos elementos para los cuales se cumpla I menor que J. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen esta condición, donde I es menor que J? Si miramos aquí, lo que cumplen esta condición son las posiciones que están en la parte superior de
diagonal principal. Siempre I va a ser menor que J. Podemos ver aquí. Entonces el programa realizará todas las sumas de estos elementos que están en color naranja, dando un total de 29. Ahora para el cuadrado de la suma de los elementos, si I es mayor que J, entonces, ¿quiénes son los que cumplen esta condición? Los que están en la parte inferior de la diagonal principal. Entonces, ¿qué serían estos que están en color azul? Sería la suma de ellos, y esa suma la elevamos al cuadrado. En este caso la suma me dio 33, y 33 elevado al cuadrado me da 1089. Bueno, ya que ahora hice una pequeña explicación del funcionamiento del problema, pasaremos a la programación en C++. Bueno, ya estando aquí en el código, lo primero que hice fue agregar las librerías necesarias para el programa, como ser la primera, include useTrain, que es la librería estándar de C++, y otras más necesarias, using namespace std, y la función principal inMain. Entonces empezamos declarando la matriz y las variables. En mi caso declaré una matriz tipo float con el nombre matriz C, pero como no sé cuánto va a ser el número de filas y el número de columnas que ingresará el usuario, entonces yo le puse un promedio de 50. También declaré una variable producto. Esta variable producto guardará el producto de los elementos de la diagonal principal. También declaré una suma. ¿Esta suma para qué? Esta suma me guardará la suma de los elementos donde el índice I menor que J. También declaré otra variable suma. Esta suma me guardará la suma elevada al cuadrado de los elementos de la matriz donde el índice I es mayor que J. También declaré una variable tipo int n. Esta n me guardará el número de filas y de columnas, que en este caso va a ser igual porque estamos hablando de una matriz cuadrada. Entonces, mediante un cout le pedimos al usuario que digite el número de filas y columnas de la matriz cuadrada, y entonces ese número lo guardamos con un sin en la variable n. Bueno, ahora entramos al otro proceso, que es el proceso de llenado de la matriz o almacenamiento. Bueno, ahora que ya tenemos el número de filas y columnas que tiene la matriz, entonces le pedimos al usuario los números para rellenar dicha matriz. Entonces, yo utilicé un bucle for, utilizando bucles anidados, o mejor dicho, un bucle dentro de otro. Bueno, comenzamos con el primer for. Declaramos un iterador i que comienza en 0 hasta que i sea mayor que n. Este bucle for controlará lo que son las filas. Entonces ahora vamos a declarar otro bucle for anidado, o mejor dicho, dentro del primero. Pero ahora en este bucle for declaro un iterador j con j igual a 0 hasta que j menor que n. Pero este for controlará las columnas de la matriz. Ahora, con este cout, imprimo en pantalla un enunciado para que el usuario digite los números para rellenar la matriz. Y también que me imprima en qué posición se están guardando los elementos de la matriz. Imprimimos la posición de la fila y la posición de la columna. Ya entendido esto, ahora guardamos en la matriz con un sin en la matriz que habíamos declarado antes, con sus respectivos iteradores correspondientes a las filas y las columnas.
Bueno, ahora entramos al proceso de mostrar matriz. En este proceso utilizaremos lo mismo, los bucles anidados. En este caso el primero con el iterador declarado i, que es para las filas, y el otro for con un iterador j que controlará las columnas. Y solo le pido que me imprima en pantalla la matriz que ya antes hemos guardado aquí. Le ponemos un salto de línea para que la matriz se imprima de forma ordenada. Ok, ahora entramos al siguiente proceso, que es el primer inciso del problema, que me dice el producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso, utilizaremos un bucle dentro de otro como lo hemos hecho antes, pero ahora con un if, que este if me ayudará a que se cumpla la condición que en una diagonal principal el número de filas debe ser igual al número de columnas, como ya lo habíamos explicado antes. Aquí podemos ver que es igual el número de filas y es igual el número de columnas en cada elemento de la diagonal principal. Entonces producto, como producto ya lo habíamos inicializado en 1, entonces producto es igual al producto por la matriz C. Entonces con el letrero ya antes puesto, le pido al programa que me imprima el producto. Bueno, ahora vamos por el segundo inciso. ¿Qué me pide el segundo inciso? La suma de aquellos elementos para los cuales i menor que j. Bueno, entonces vamos a utilizar el mismo procedimiento anterior, pero va a cambiar su condición en el if y va a cambiar su variable, que ya no va a ser producto, sino que va a ser suma, va a ser una suma. ¿Y cuál es la condición del if? La condición del if es que i, el número de filas, debe de ser menor al número de columnas. ¿Cuáles son los elementos que cumplen esta condición? Bueno, estos elementos que cumplen esta condición son los elementos que están en la parte superior de la diagonal principal. En este caso serían los números de las casillas naranjas, la suma de estos números. Bueno, entonces le decimos a suma que es igual a suma más la matriz que ya hemos guardado antes. Muy bien, y pedimos que imprima la variable suma. Muy bien, ahora entramos en el último inciso que nos pide el problema, que es el cuadrado de la suma de los elementos si i es mayor que j. Bueno, utilizamos los mismos bucles anidados, pero con la diferente condición, que i tiene que ser mayor a j. ¿Dónde se cumple esta condición? Bueno, estos serían los elementos de la parte inferior de la diagonal principal. Bueno, le decimos a suma a la 2 que sea igual a suma a la 2 más matriz C. Bueno, y después le pedimos con el letrero puesto antes que me imprima la suma, pero esta suma va a ser elevada a la 2. ¿Y con qué le elevamos a 2? Con la función POW elevado a la 2. Bueno, aquí he terminado de explicar mi programa. Ahora procederemos a ejecutar el código. Muy bien, me pide que digite el número de filas y columnas de la matriz cuadrada. Muy bien, entonces pondremos una matriz cuadrada de orden 3. Digitamos. Entonces me pide los números. Y esos números me los va a guardar en cada posición. Comencemos. 26, 35, 87, 45, 98, 69, 54, 28, 78. Muy bien, como podemos ver, me imprime la matriz. Entonces sacaremos el producto de la diagonal principal. Entonces la diagonal principal sería 26, 98 y 78. Entonces sacaremos el producto de eso para ver si nuestro programa funciona. Entonces ponemos 26 por 98 por 78
es igual a 198.744. Podemos ver que es igual. Entonces, para el producto funciona. Muy bien. Ahora probaremos la suma de aquellos elementos para los cuales i es menor que j. Entonces sabemos que los elementos que cumplen i menor que j son los elementos que están en la parte superior de la diagonal principal, que son en este caso 35, 87 y 69. Probamos a ver si da lo mismo. 35 más 87 más 69. Podemos ver que la suma es 191. Muy bien, ahora vamos con el tercer inciso. Me dice que el cuadrado de la suma de los elementos si es menor que j. Estos elementos que cumplen esta condición son los elementos que están en la parte inferior de la diagonal principal. Entonces vamos a ver si cumple. Entonces entre paréntesis ponemos 45 más 54 más 28. Cierro paréntesis. Me da 127. Y ese 127 lo elevo al cuadrado. Y me da 16.129. Como podemos ver, es la misma cantidad. Muy bien. Ahora probaremos con una matriz 4×4. Volvemos a ejecutar el problema. Y probaremos con la matriz que le habíamos puesto de ejemplo al principio. Muy bien, que es esta matriz. Entonces lo ponemos de ejemplo aquí. Es una matriz 4×4. 4×4. 4. Entonces empiezo a digitar los elementos. 1, 3, 5, 5, 3, 8, 9, 3, 6, 7, 5, 4, 1, 7, 9, 8. Bueno, podemos ver que aquí ya me imprimió la matriz. Entonces comprobamos el producto de los elementos de la diagonal principal. Muy bien. Lo comprobamos otra vez mediante la calculadora, que sería 1 por 8 por 5 por 8. Y nos da 320, el producto de los elementos de la diagonal principal. Ahora la suma de aquellos elementos para los cuales i menor que j. ¿Cuáles son esos elementos? Ya dijimos que son los elementos que están en la parte superior de la diagonal principal. Hacemos la suma de ellos. Sería 3 más 5 más 5 más 9 más 3 más 4. Me dan un total de 29. La misma cantidad que me dio el programa. Ahora el cuadrado de la suma de los elementos. Si es mayor que j, sabemos que son los elementos que están en la parte inferior de la diagonal principal. Hacemos la suma de esos elementos. Serían 3 más 6 más 7 más 1 más 7 más 9, que serían 33, y 33 elevado al cuadrado me da 1089, que es la misma cantidad que me ejecuta el programa. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias por su atención.